Si hay un caso en particular que encuentro súper interesante, ese es el caso de cómo la carrera del animador más importante de Dragon Ball se convirtió en una de las aventuras más atrapantes a lo largo de más de 30 años de historia dentro del mundo de la animación, pasando por momentos de aprendizaje, crecimiento, estrellato y de una eventual caída que de seguro a ninguno de nosotros nos dejará indiferentes ante la magnitud del peso de su nombre. Como aquel video que tenemos en el canal ya se siente viejo y anticuado, con falta de contenido y bastante trabajo, hoy una vez más vamos a estar recorriendo a detalle el sendero de oro que perdió su brillo. Vamos a repasar la historia y estilo del animador más influyente de la franquicia de las Esferas del Dragón. Hoy hablaremos del hombre, de la leyenda en persona, Tadayoshi Yamamuro. Para hablar de Yamamuro es importante también hacer una pequeña escala en quien sería su primer mentor en el mundo de la animación. Mitsuo Shindo es un animador muy reconocido que trabajó en series de mucho renombre a lo largo de la historia, aterrizando en franquicias de culto como Astro Boy, Dororo y eventualmente Dr. Slump de Akira Toriyama. Mitsuo Shindo comenzó trabajando en Mushi Productions a la edad de 20 años en 1964, donde obtendría amplia experiencia en el arte de la animación, para que años después comenzara a trabajar en Toei Animation, donde obtendría su primer trabajo como director de animación y diseñador de personajes en el anime de Candy Candy. En pleno 1981 fundaría Shindo Productions, con la idea de poder instruir a nuevos animadores que pudieran serle de apoyo en sus trabajos. De esta manera se crearía aquella mítica división que formaría parte del grupo de estudios productivos con los que Toei Animation solía trabajar codo a codo en aquellos días. Esta práctica no es ninguna rareza, teniendo muchos otros ejemplos como Shingo Araki con Araki Pro o Masami Suda con su respectivo estudio. En algún punto, sin saber exactamente cómo, un simpático joven de 24 años de edad se presentó en Shindo Productions durante un posible llamado de personal para trabajar como soporte animado de la película de Dr. Slump, El secreto del castillo Nanaba, película de 1984. Este joven era un entusiasta e inexperto Tadayoshi Yamamuro. Yamamuro nació algún día de 1960 en Japón. No sabemos qué día exacto ni en qué provincia, pero creció conviviendo con muchas de las producciones animadas populares de aquella época, desde Mazinger Z, Ashitano Joe, Chibi-Kon Kaiju, Maja Gogo, entre otras. Es así como en 1984 se presentaría como in-betweener en Shindo Productions para la cuarta película de Dr. Slump de 1984. Vale aclarar que esta posición de in-betweener es el primer escalón que la mayor parte de animadores pasa a la hora de formar parte de un estudio de animación. De esta manera se acostumbran a los ritmos, a las repeticiones y aprenden todo lo que conlleva la animación tradicional. Yamamuro ocuparía este puesto durante la cuarta y quinta película de Dr. Slump, la película de The Angel's Egg, la película del Castillo en el Cielo de Hayao Miyazaki y finalmente obtendría la oportunidad de prestar su talento para la animación clave en los inicios de Dragon Ball. Esta era la siguiente gran producción en donde Shindo Productions se convertiría en uno de los pilares fundamentales de esta, y Yamamuro no se quedaría atrás. Las contribuciones que nuestro amigo entregaría no serían algo a gran escala, ya que Yamamuro continuaría aportando principalmente trabajos de in-betweens en muchas otras ocasiones con tal de seguir mejorando y aprendiendo de la mano de su maestro Mitsuo Shindo. El episodio 7 de Dragon Ball fue la primera colaboración como animador clave, para luego ocupar la misma posición en 14 episodios más hasta el final de la serie. Esta etapa de aprendizaje en la vida de Yamamuro sería clave a la hora de determinar su visión del trabajo como animador. El Dragon Ball original estaba plagado de escenas que manejaban las artes marciales como foco principal de los combates o de la misma comedia que Toriyama aplicaba en su obra, elementos con los que Yamamuro se sentía muy a gusto de trabajar y aprender. Eventualmente la franquicia llegaría a su etapa en Dragon Ball Z, en donde las cosas tomarían un rumbo totalmente distinto, tanto en ejecución de la trama como en la manera en la que Yamamuro conseguiría encontrar su lugar, su gusto y su eventual estrellato dentro de la producción.
Todo aquel que diga que Dragon Ball Z está sobrevalorado o que realmente no fue tan importante en la industria del anime, debe replantearse una vez más todos esos dichos. Dragon Ball Z es el anime más popular a nivel mundial. Si bien hay otras franquicias que le terminan ganando en otras áreas, culturalmente tanto en Japón como en este lado del mundo, Dragon Ball Z es indiscutiblemente un hito histórico en el área del entretenimiento animado. En aquel momento, durante su producción, nadie sabía exactamente lo que se estaba cocinando. Digo, era una serie más del montón, pero con cada episodio la popularidad no hacía más que seguir creciendo. El manga era un éxito rotundo y la aventura de Goku estaba trazando un lienzo legendario que hoy mismo, más de 30 años después, nos sigue reuniendo con pasión y alegría en incontables formatos. Mitsuo Shindo terminaría por darlo todo en esta etapa de la serie, y además ya no sería el maestro de Yamamuro, ya que este alcanzaría el mismo renombre y talento que su maestro. Mitsuo Shindo supervisaría y guiaría a Yamamuro hasta el final de la saga de Freezer, para luego pedirle que ocupara su lugar como supervisor y la cara de Shindo Productions en Dragon Ball Z. Yamamuro durante los episodios de la saga Saiyajin mantuvo un perfil bajo o estándar comparado a otros pesos pesados como Katsuyoshi Nakatsuru o Masaki Sato. La realidad es que, en cierto punto, Yamamuro se contenía bastante en lo que realmente era capaz de hacer. No fue hasta la saga de Freezer en donde las cosas comenzaron a retumbar dentro de Shindo Productions, ya que Yamamuro entregaba cada vez más y más nivel en sus trabajos animados, los cuales no eran distintos a lo que él venía haciendo en episodios pasados, pero sí tenían otro estilo visual mucho más personal y suelto, generando de esta manera mucho más impacto. Realmente no sabemos exactamente la razón, pero podríamos decir que, para esta altura, la confianza que Mitsuo Shindo tenía sobre el joven Yamamuro era tan alta que le permitía ciertas libertades de criterio y estilo durante los episodios trabajados. Yamamuro se comenzaría a despegar cada vez más de los diseños de Minoru Maeda, para de esta forma poder mezclar aquel estilo que Toriyama imprimía en las páginas de su manga y aspectos que el mismo Yamamuro comprendía a la hora de construir a sus personajes. Una escena que fue parteaguas en su trabajo en esta etapa fue el Kaioken aumentado 20 veces, la cual ya nos dejaba ver sus fortalezas. Esto se comenzaría a notar aún más, especialmente luego de que Goku alcanzara la fase de Super Saiyajin, donde en sus trabajos veíamos que cada personaje bajo sus trazos tenía una propia personalidad. Es alrededor de esta etapa en donde sus diseños se comenzarían a transformar en lo que nosotros asociamos con el Yamamuro de la saga de Cell, en donde por ejemplo las cejas de los personajes comenzarían a dejar de ser tan gruesas para verse más definidas en la parte central del ceño. Pero todavía las cosas estaban recién brotando de su mano, aún faltarían unos cuantos episodios más donde su estilo no haría más que seguir mejorando con el paso del tiempo. Ya en la saga de Cell, las cosas se comenzarían a acentuar de forma mucho más concreta en cuanto a su forma de trabajo, ya que Yamamuro dejaría de únicamente trabajar como animador clave, para pasar a ser supervisor de animación por primera vez en la franquicia. Esto fue en 1992, a la edad de 32 años, durante la producción del episodio 122 de Dragon Ball Z. Su estilo brillaba por sí solo. Los personajes se veían con detalles excelentes y aspectos animados muy buenos y profesionales para la época. El encuentro entre los dos Super Saiyajines de aquel momento sin duda no hubiera sido el mismo sin Yamamuro supervisando y animando ciertas secciones del episodio. El cabello fluía como fuego, las expresiones transmitían seguridad, los cuerpos tenían un aspecto mucho más detallado y anatómicamente únicos. Los mentones y mejillas se alargarían para dar una apariencia mucho más fornida a los personajes, cuidando que los laterales de la cara mantuvieran esa visión estilizada que les otorgaba un porte joven. Observen esos detalles como mínimas sombras en el labio y en la parte interna de las mejillas de Goku. O por ejemplo, esa sombra que simulaba el hundimiento de la mejilla debido a la seriedad de la expresión. Fueron esos los detalles que en el público generaban mucho impacto a la hora de compararlos con lo visto en el pasado. Los nuevos trazos de Yamamuro deleitaban al público como nunca antes lo habían hecho. Su mano iba segura, suelta y firme cuando se lo requería. ¿Y quieren saber algo sorprendente? Ese episodio tuvo únicamente a Tadayoshi Yamamuro y Ryu Teruhisa como animadores clave, siendo Yamamuro el supervisor.
Mitsuo Shindo posicionaría a Yamamuro como supervisor de animación debido a que él ya no podía cargar con esa responsabilidad en la franquicia. De hecho, fue en el episodio 116 donde tuvimos su última participación. Casi a 20 años de haber fundado Shindo Productions, Mitsuo Shindo finalmente podía manejar las piezas de su división de tal forma que la carga de su trabajo fuera menor para su persona, dando pie y lugar a nuevos talentos que aún tenían mucho recorrido más por delante, en donde Yamamuro sería el primer elegido. Y por más que Yamamuro continuara recurrentemente supervisando y animando durante 12 episodios más de la saga de Cell, su recorrido lograría alcanzar nuevos horizontes que serían los verdaderos detonantes de la leyenda que hoy en día es y será Tadayoshi Yamamuro. Como vimos en mi video sobre los diseñadores de personaje de Dragon Ball, a mediados de la saga de Cell ya se estaba considerando que la franquicia necesitaba un nuevo diseñador de personajes que reemplazara a Minoru Maeda. Esto debido a que Maeda encontraba difícil poder continuar llevando dicha responsabilidad por mucho más tiempo. Sus diseños se estaban quedando un tanto anticuados respecto a la estética que el medio y la obra original estaría a punto de recibir a futuro. Y habiendo pasado 10 años desde su inicio, Dragon Ball buscaría un nuevo diseñador de personajes. Aún así, Maeda era un animador extremadamente rápido y su velocidad equivalía a la de 2 animadores profesionales. Katsuyoshi Nakatsuru, Masaki Sato y Yamamuro serían los 3 nombres que ocuparían los casilleros de voluntarios para dicha responsabilidad, aunque en un principio esta situación estaría enfocada en únicamente Nakatsuru y Sato, pero por recomendación directa de Koso Morishita, Tadayoshi Yamamuro obtuvo su oportunidad para estar dentro de los candidatos. Para más información, recuerden ver este video dedicado exclusivamente a este tema en mi canal. Yamamuro a partir de aquí obtendría la tarea de ser el diseñador de personajes para la película número 8 de Dragon Ball Z, teniendo el objetivo de adaptar los diseños de Broly por Toriyama, dándole una apariencia propia y única al resto de elementos que veríamos participar en la cinta. Hasta ese momento, en el anime trataban de nivelar los diseños antiguos de Maeda con la estética que tenía el manga de Toriyama, lo cual se dificultaba mucho. Es ahí cuando Yamamuro, teniendo terreno libre y la total confianza de todo el equipo, comienza a diseñar los nuevos diseños de personaje para todos los personajes. Todos estos diseños eran perfectos, realmente perfectos. No se abusaba de los detalles, tenían un porte y estilo muy relajado y suelto, eran simplemente atractivos para la nueva etapa de la serie, e incorporaban todo por lo que Yamamuro era reconocido en ese momento. Mientras tanto, aparte de ser el diseñador de personajes en aquella película, sería el supervisor de animación de dicho film. Y es aquí cuando Tadayoshi Yamamuro se convertiría en la superestrella por la que todos lo admiramos. En el pasado, su estilo en la supervisión destacaba mucho por sí solo, y esto lo hacía siguiendo libremente los diseños de personaje realizados por Minoru Maeda. Pero, ¿qué pasaría cuando ya no dependiera de ellos? ¿Qué pasaría cuando la supervisión suya siguiera sus propios diseños de personajes? Desde el póster principal y sobre todo el póster secundario, podíamos notar ampliamente un cambio y diferencia muy notable sobre las visuales que Maeda estuvo manteniendo en las películas hasta ese entonces. De hecho, incluso esta ilustración perteneciente a la entrada del Toei Manga Matsuri de marzo del 93 era muy llamativa justamente por el estilo de Yamamuro. La primer película de Broly imponía enormemente un nuevo estilo visual para toda la franquicia. Los personajes se estilizaron muchísimo respecto a las producciones pasadas, incluso mucho más de lo que veíamos en el anime. Las cejas eran finas y expresivas y los perfiles de la cara se volvieron mucho más esbeltos que antes, a la vez que los sombreados se aplicaban de forma mucho más dinámica. Especialmente en Broly podíamos ver exactamente la exageración de estos nuevos rasgos, a la vez que los músculos entrarían en una nueva etapa que serían dibujados de la misma manera durante años hasta la llegada de Naohiro Shintani en Dragon Ball Super. Yamamuro había creado un código visual y un diseño estándar que le añadía individualidad a toda la franquicia, y en ese momento de éxito, era exactamente lo que necesitaba la obra. La película 8 era realmente un éxito visual.
Su animación era impecable y ofrecía un espectacular combate frente a un malvado Super Saiyajin, elemento que sería la novedad y muy popular en ese momento, el cual tenía un diseño imponente y único que encantaba a cualquiera que fijara su mirada en él. Obviamente esta tarea sería una de las más complicadas en la trayectoria de Yamamuro. Era su primera vez con tanta libertad y con tanta responsabilidad a la vez. Y en una entrevista de 2019 dijo estar muy agradecido con su amigo Takeo Ide, quien lo ayudó mucho a mantener todo a flote durante el combate final de aquella película. Yamamuro junto a Nakatsuru traerían un aire fresco y nuevo orden dentro de los diseños de la obra. Los dos individuos que podían replicar el estilo de Toriyama estarían unidos en la producción para continuar el legado de Maeda. Si bien Nakatsuru es el que más cercano a Toriyama se veía, Yamamuro siempre fue algo especial. Algo más, algo único. Pero también esta producción sería el momento en donde Tadayoshi Yamamuro conocería inconscientemente a su mano derecha. Digo inconscientemente porque estoy seguro de que ninguno de ellos dos son conscientes de lo importante que eran el uno para el otro. Especialmente no creo que Yamamuro sepa cuán fundamental era este señor para sus trabajos. Este señor de quien estoy hablando es ni nada más y nada menos que Shigeyasu Yamauchi. No podemos hablar del éxito y legado de Yamamuro sin antes mencionar a quien sería una de las piezas fundamentales para que éste lograra brillar en su carrera. Shigeyasu Yamauchi es un productor y director de anime nacido el 10 de abril de 1953. Es conocido, recordado y aclamado por haber dirigido varias de las películas de Saint Seiya, desde La Gran Batalla de los Dioses, La Leyenda de los Jóvenes Escarlata, mi favorita Tenkaigen y por supuesto haber dirigido de manera magistral el capítulo del santuario de la saga de Hades. En Dragon Ball Z se encargó de ser el director general de la serie luego de la salida del antiguo director Daisuke Nishio en el episodio 199, por lo que Yamauchi supervisaría la dirección general de toda la saga de Buu. A su vez, Yamauchi dirigiría la película número 8, 10, 12 y la OVA especial por el 10º aniversario de toda la franquicia. También supervisaría la película del Ataque del Dragón, la película de BoJack, la película de Bio Broly y realizó el trabajo de storyboards de la película de Turles. Yamauchi tiene la particularidad de ser muy buen director de acción, sabiendo cómo sacar a relucir los combates con pausas bien establecidas que nos preparan para la siguiente sección de una pelea, haciendo que las visuales y el impacto que éstas generan sean de lo mejor dentro de una producción. Yamauchi fue el director de la primera película de Broly, en donde supo exactamente cómo explotar el talento de Yamamuro, haciendo que se destaque mucho las nuevas visuales dentro de la franquicia y que los conocimientos de Yamamuro en las artes marciales se lograran ver con mucho lujo en toda la producción. Y no solo ahí, las siguientes producciones también contarían con el mismo resultado y objetivo, tanto en la película de Janemba como en la segunda película de Broly. En estas producciones es clara la impecable visión que Yamauchi sabía acoplar al talento de Yamamuro. Incluso durante la serie, juntos trabajaron en dar vida al punto más ardiente y explosivo de la batalla entre Goku y Majin Vegeta. Todos recordamos estas secuencias animadas que están viendo en pantalla, las cuales son por Yamamuro, y realmente es la coreografía y la dirección la que se luce por creces gracias a la impecable visión de Yamauchi. Los cortes, cómo se diagrama el movimiento, las pausas en este, los respiros que generan el espectador. Todo esto era resultado de que Yamauchi conocía muy bien las fortalezas de Yamamuro, entregando storyboards y trabajos de dirección sumamente perfectos para sacar a relucir las visuales, las cuales, gracias a que el estilo de Yamamuro era visualmente muy fuerte, se convertían en momentos y secuencias muy memorables. Gracias a eso, Yamamuro logró tener un impulso único, ya que su trabajo se lograba apreciar de la manera justa e indicada. También, y como dato divertido, Yamamuro apreciaba mucho a la esposa de Yamauchi, ya que la señora tenía la costumbre de prepararles almuerzos a los animadores de aquella producción en 1993, demostrando un compañerismo, respeto y amistad muy evidente. Así que a la hora de recordar el inicio y desarrollo del estrellato de Yamamuro, nunca debemos olvidarnos de quién supo dirigirlo y guiarlo durante esta etapa. No hay que olvidarlo porque realmente con el tiempo, así como inconscientemente se apoyaban el uno al otro,
Yamamuro inconscientemente no lograría transmitir por su cuenta el mismo nivel de trabajo que con Yamauchi a su lado. La participación de Yamamuro en la primera película de Broly lo convertiría en un ídolo del público. Su estilo sería aclamado, y Toei Animation no pensaba desperdiciar dicho potencial en bruto durante ese momento. Es así como Yamamuro ocuparía la silla de diseñador de personajes y supervisor de animación de todas las producciones fílmicas de la franquicia en ese momento. Mientras que por otro lado, Nakatsuru sería el diseñador de personajes y supervisor general del anime de Dragon Ball Z. Las películas iban siendo producidas a la par del anime, y Yamamuro con cada entrega exploraba nuevos desafíos y obtenía nuevos resultados. La película número 9, por ejemplo, es de los momentos más concretos del estilo inicial de Yamamuro como supervisor, ya que a partir de ahí su estilo entraría en una nueva etapa en donde se volvería cada vez más difícil de pulir o de cambiar. La película número 12 trajo consigo una escena realmente complicada de animar para Yamamuro, la cual era el desvanecimiento en forma de bloques de colores de Janemba, pero Yamamuro no se echaría nunca para atrás, incluyéndola en una secuencia de combate que es realmente excelente. Podemos notar que algunos rasgos criticados hoy también ocurrían en aquel momento. Por ejemplo, el diseño de Gogeta se ve rígido comparado a otras contribuciones suyas hasta este punto. No solo por la pose, el cabello y las expresiones también son peculiares, algo realmente raro y que nos demuestra que siempre hubo altibajos y que no todos los días Yamamuro traía trabajos perfectos, sino que a veces su performance pasaba de ser un 10 a ser un 8. Obviamente, por supuesto que no es algo para criticarle, pero sí para tener en cuenta a futuro. Yamamuro en todos estos años traería artes promocionales, diseños, portadas, pósters y aportes de dibujo sumamente recordados por muchos de nosotros. Con la llegada de la saga de Buu, todo esto no haría más que incrementar, ya que la serie continuaba expandiéndose cada vez más y más. Tan así que Yamamuro, pese a únicamente supervisar la animación de las películas y de sus propios episodios, también sería el supervisor secundario general de toda la serie. De esta manera, en varios momentos lo veríamos hacer alguna que otra pequeña corrección en episodios que no estaban en su agenda. Por ejemplo, durante el inicio del combate entre Goku y Majin Vegeta, el supervisor de dicho episodio era Shingo Ishikawa, pero dada la importancia del momento, Toei convocó de forma extra a Yamamuro para que corrigiera algunas escenas del episodio, en especial la escena de Vegeta animada por Ogawa. También, por ejemplo, en el episodio 245, cuando Goku se transforma en Super Saiyajin fase 3, el episodio fue supervisado por Ichio Hayashi, pero Yamamuro nuevamente fue convocado para que supervisara algunos detalles de aquel momento. Y como estas situaciones existen varios momentos a lo largo de la saga de Buu. Sus correcciones no eran tan necesarias, dado que los dibujos en sí eran bastante buenos previo a las correcciones, pero innegablemente Yamamuro en ese momento era capaz de hacer que lo bueno se viera incluso mejor. Sus correcciones, a diferencia de lo que veríamos después, eran muy justas y no tan exigentes. Durante el segundo opening de Z, el cual fue supervisado por Yamamuro, vemos algo que a muchos les podrá llamar la atención, pero Yamamuro hasta lograba hacer que los trabajos de Naotoshi Shida se vieran muchísimo mejor, cuidando que la estética se mantuviera principalmente como la suya, la cual era la más llamativa y la que el público estaba esperando ver. El material promocional también era digno de apreciar en esta época, muy ingenioso e innovador, desde aquellas piezas legendarias para los pósters como el ataque del dragón o la cantidad enorme de imágenes promocionales para las películas de Dragon Ball Z, calendarios, revistas, flyers. Siempre que se le solicitaba a Yamamuro un dibujo o trabajo, era una apuesta segura que haría un trabajo realmente increíble. Obviamente, como les dije, tuvo sus leves altibajos como cualquier persona, en donde por ejemplo tenemos el cabello de Goku en esta imagen, el cual se ve bastante corto respecto a lo que realmente veríamos en los diseños. O también, si observamos bien a fondo esta ilustración de Goku, vemos realmente que tiene severos problemas proporcionales en su cuerpo. Lo que ocurre es que generalmente la estética retro nos complica un poco observar estos defectos debido a la elección de colores y el resto de detalles como el sombreado que acompañan a la pieza, los cuales siempre fueron realmente buenos.
pero no son detalles negativos, sino más bien curiosos que me parecía relevante mantener en la conversación. Más allá de eso, son detalles muy raros, ya que Yamamuro el 90% de las veces entregaba piezas increíbles. Su estilo a mediados de la década era simplemente único, teniendo su máximo punto de expresión durante las últimas 2 producciones de Z, a las cuales las considero como la mejor forma de apreciar y entender exactamente a dónde estaba apuntando Yamamuro con su estilo en la etapa final de Z. En 1995, Yamamuro también supervisaría la introducción del juego de Chrono Trigger, el cual contaba con diseños de Akira Toriyama, por lo que eventualmente Yamamuro trataría de replicar aquel estilo para esta producción. Es por ese motivo que los dibujos parecen ser un spin-off perdido de Dragon Ball, pero realmente no tienen nada que ver. Esta sería una de las primeras veces en donde Yamamuro se involucraría en el mundo de los videojuegos. Al mismo tiempo, para el juego Shin Butoden se encargaría de realizar la carátula del juego, los artes del manual y la contraportada. En este juego encontraríamos algo curioso. Déjenme explicarles. La serie de juegos Butoden se compone del Super Butoden 1, 2 y 3, pero a la vez salió una cuarta entrega titulada como Dragon Ball Z Shin Butoden. Cada una de estas entregas contó con diseños realizados por grandes artistas. Especialmente me gustan mucho los vistos en el Super Butoden 2. Aquí les dejo algunas comparaciones de cómo eran los diseños originales antes de ser digitalizados. Para el Super Butoden 3 las cosas fueron un poco diferente. En vez de contar con artistas normales, contrataron a animadores oficiales del anime de Dragon Ball Z. Es así como encontramos nombres como Naotoshi Shida para los diseños de Goten y Trunks, Yuji Hakamada para el androide 18 y Hitoshi Inaba para los diseños de Vegeta. Cada uno se encargaría de principalmente diseñar los frames clave que vimos en cada uno de los personajes. De esta manera, el juego utilizaría frames de animación idénticos a los del anime, para de esta forma conseguir un resultado similar. Para el Shin Butoden de 1995, como les digo, Yamamuro diseñó todo el arte del producto físico, la increíble carátula, la contraportada y algunos detalles dentro del manual. Pero, sin poder confirmarlo, puede que Yamamuro haya realizado algunos de los sprites nuevos para este juego. Guiándonos por las cells que logré ubicar, el Super Saiyajin 3 parece ser trabajo suyo, pero al no contar con datos que acrediten su participación, como sí ocurría con juegos pasados de la serie, no podemos confirmarlo al 100%. Al menos sabemos que la portada y la contraportada del manual son completamente obra suya. Me parece interesante mencionar que también en 1996, Yamamuro se encargaría de diseñar la portada para la tercer parte de la guía de animación Daisenshu, regalándonos un espectacular Goku Super Saiyajin junto a Majin Buu. En su interior, a la vez que en el número anterior también, encontraríamos una catarata de nuevas ilustraciones por Tadayoshi Yamamuro, una mejor que otra. En 1995 también había realizado el mismo tipo de trabajo, pero para el Daisenshu 6, en donde también veíamos dibujos impresionantes que hasta el día de hoy siguen grabados en mi mente. Realmente son de mis trabajos favoritos de aquel año, con muchas piezas emblemáticas que hoy en día son replicadas o utilizadas en incontables videos relacionados a la franquicia. Tan solo observen a este Goku derrotando a Super 13. Podíamos notar la rabia en su rostro o ver lo impactante del Kamehameha de padre a hijo del segundo combate de Broly, sin olvidarnos de esta doble página con Goku Super Saiyajin 3 robándose la escena. Créanme, me encantaría poder mostrarles todas las ilustraciones de estos libros, pero el video se extendería demasiado. Algo preocupante es que este Goku Super Saiyajin dejaba entrever un poco de imperfección en la construcción de su rostro. Más que nada su mirada. No es que se viera completamente mal, pero para estándares de aquel momento, en donde Yamamuro, dibujo que hacía, dibujo que se veía perfecto, sí es algo que debemos notar. Pero dado que también nos daba piezas como este Trunks del futuro o esta escena de Goku, no podemos criticar nada realmente. En 1996 también nos daría trabajos para un calendario en donde apreciábamos dibujos geniales. Especialmente este Goku fase 2 con Majin Vegeta se ven realmente increíbles y quería incluirlo en el video para que al menos conocieran de dónde provienen aquellas fotos. Los calendarios serán un elemento clave para poder tener una referencia de cómo el estilo comenzaría a cambiar a futuro, teniendo varios calendarios en donde Yamamuro sería el diseñador principal de estos.
Todas las piezas de aquellos días, en especial las vistas entre 1993 y 1996, fueron obras increíbles. Todas se suman a la lista enorme de trabajos que Yamamuro realizó por años en aquel momento dorado. Pero ¿saben qué ocurre? Por más brillante que una pieza sea, en algún punto el oro puede perder su brillo. Dragon Ball Z terminó el 31 de enero de 1996, y con 291 episodios en su haber, Yamamuro había trabajado de forma acreditada en 42 de estos episodios. La historia pudo despedir a aquel Yamamuro de esta manera, pero Toei Animation tenía otros planes en sus manos. Dragon Ball GT llegaría una semana después del final de Z, el 7 de febrero de 1996, para de esta forma continuar las aventuras de Goku y compañía. Y por más que Nakatsuru mantuviera su posición como diseñador de personajes para la serie, Yamamuro no tendría el placer de volver a ser supervisor de ninguna película de la franquicia hasta la salida de la OVA especial del 10º aniversario de la franquicia, ya que obviamente GT no contó con ninguna película en su historia, dejando a Yamamuro como supervisor en solamente 10 episodios de Dragon Ball GT, mientras que en el episodio 64 solamente aportó animación clave. Además, para cuando GT llegó a las oficinas de Toei, Yamamuro dejaría Shindo Productions para localizarse en las oficinas internas de Toei, consiguiendo de esta manera un puesto estable y seguro dentro de la producción. Sobre este último dato hay un tanto de controversia, ya que algunas fuentes indican que Yamamuro dejó Shindo Productions al final de Z, y otras indican que Yamamuro dejó Shindo Productions a partir de la saga de Buu. De una u otra forma no sabemos si esto fue a pedido de Toei o por decisión propia, pero seguro que debe ser una historia muy interesante de conocer si en algún momento se lo podríamos preguntar. ¿Recuerdan que les conté sobre la importancia de la dirección de Yamauchi en la serie en conjunto a la mano de Yamamuro? Bueno, en Dragon Ball GT estos dos elementos no volvieron a coincidir en los momentos clave que la historia presentó, dejándonos ver que Yamamuro bajo el manto de otros directores no era realmente la superestrella que habíamos visto en el pasado. Sus animaciones en los combates comenzaban a notarse bastante planas y muy rígidas a la hora de enseñar la velocidad o grandes despliegues coreográficos. La animación era buena, y su arte, pese a estar bajo los nuevos diseños del maestro Nakatsuru, seguían manteniéndose muy a la par de lo que su nombre representaba. No malentiendan la situación, no es que Yamamuro necesitara exclusivamente de Yamauchi para entregar animaciones increíbles. Yamamuro también se entendía muy bien con Daisuke Nishio, quien era el primer director general de Dragon Ball Z, pero fue en conjunto a Yamauchi en las películas y en la serie donde realmente pudimos ver brillar las escenas animadas de Yamamuro por las que hoy lo recordamos tanto. También sería en este momento donde algunos de los detalles más actuales de su estilo verían la luz ante el público. Por ejemplo, el sombreado dejaría poco a poco de aplicarse de aquella forma tan característica de Z, para enfocarse en formas menos complejas y más apegadas a lo que vimos durante Super. Más allá de esto, su paso por GT fue muy bueno y nos regaló escenas muy memorables como la carga de ki de los Super Saiyajin de nivel 4, a la vez que Yamamuro supervisaría los endings de la serie, regalándonos un puñado de imágenes y secuencias muy memorables y espectaculares. Los diseños de GT, a diferencia de lo que habíamos visto en Dragon Ball Z, tuvieron algunos detalles un tanto distintos a lo que estábamos acostumbrados a ver. Precisamente los mentones se alargaron y se volvieron más amplios. Esa definición esbelta que habíamos visto al comienzo de la saga de Cell ya no estaba. Las narices se volvieron más grandes y se incorporaron los brillos en los diseños. Todo esto por decisión de Nakatsuru para acercarse más al arte de Akira Toriyama, siendo generalmente ese el objetivo primordial de una adaptación. Ahora, sé que los que hayan llegado a esta parte del video seguramente lo sepan y no tiene caso que lo explique, pero los brillos no son un problema.
De hecho, si se los aplica de la forma correcta, con una paleta de colores competente, el resultado puede ser muy atractivo visualmente. En Z, muchas veces también hubo brillos, especialmente en las películas cuando se podía poner un poco más de trabajo en los dibujos. Por ejemplo, Broly en muchas ocasiones tenía brillos. Lo digo porque realmente la gente abusa bastante de esta crítica a tal punto de que me cansé de leerla, como si los errores de su estilo actual se debieran exclusivamente a este detalle, cuando hay cosas más importantes que mencionar. Tan solo veamos esta ilustración de Gogeta, Bellito, Goku y Vegeta. Vemos que los dibujos tienen brillos y no creo que nadie considere que se vean mal, o al menos, siendo objetivos, se ven bastante bien. De una u otra forma, los diseños de Nakatsuru cambiaron mucho las costumbres que Yamamuro tenía hasta ese entonces. Además de que ambos tratarían de mantenerse a la par con el enfoque que Toriyama iba obteniendo en aquellos días. Es decir, con la edad el trío iba avanzando y ajustándose a las capacidades de cada uno, al mismo tiempo que experimentaban trabajando en otras franquicias que de una u otra forma moldearían ciertos rasgos suyos. Dragon Ball GT terminaría el 19 de noviembre de 1997, siendo ese uno de los finales casi definitivos que tuvo la franquicia en aquel momento, en donde elementos como Nakatsuru pasarían a trabajar en otras franquicias, pero Yamamuro sería puesto inmediatamente en la nueva adaptación de Dr. Slump como el diseñador de personajes junto a Nakatsuru en cierto punto. Con esto vemos que Yamamuro nunca dejaría de estar bajo el legado de Toriyama en ningún momento, y lo digo teniendo en cuenta que Nakatsuru, un tiempo después, pasaría a encargarse de Digimon, y de ahí su historia tomaría otro rumbo más alejado de Dragon Ball, pero regresando en algunas ocasiones. 1998 veía la luz y la industria se preparaba para dar un salto enorme a la era digital. Yamamuro continuaba trabajando en Dr. Slump, pero también sería el encargado de diseñar el calendario de Dragon Ball de 1998, en donde veíamos una vez más fantásticos trabajos en cada una de las páginas de este calendario. Me gusta destacar aquel Goku Super Saiyajin, el cual se volvería mítico dentro del fandom porque es una pieza genial que muchos también tienen presente al recordar aquel momento dorado. En lo que quedaba de aquella década, Yamamuro no tendría una gran participación destacable en lo que Dragon Ball se refiere. Hay que entender que la franquicia había muerto en ese punto, y el luto únicamente era algo muy básico dentro de algunas áreas que aún manejaban contenido relacionado a Goku y sus amigos. De esta manera debíamos esperar un poco más para reencontrarnos con nuestro amigo Yamamuro. La década del 2000 nos traería incontables sorpresas para los fanáticos de Dragon Ball, las cuales déjenme decirles que no todas fueron de recepción positiva, pero en lo general todas estas contribuciones serían las chispas que a futuro encenderían el fuego una vez más con el que la obra renacería. Yamamuro desde el 2000 al 2002 se dedicó a tener un perfil bajo en Toei. Recordemos que en los 90, con Dragon Ball, Yamamuro no paraba de crear contenido para la franquicia, supervisando, animando, diseñando, creando pósters, calendarios, portadas de juegos, revistas. Realmente Yamamuro es el animador que más ha trabajado con Dragon Ball en su historia, y esta afirmación se respalda por la cantidad abismal de contenido suyo que hay de la franquicia. Yamamuro trabajaría en algunos episodios sueltos de One Piece con un perfil regular y bastante promedio para los inicios de aquella serie, pero al igual que su compañero Nakatsuru, Digimon sería la nueva franquicia principal en su trabajo. Yamamuro comenzaría como supervisor de animación en varios episodios de Digimon Tamers del 2001, la cual contaba con Nakatsuru como el diseñador de personajes. Luego, Yamamuro sería el diseñador de personajes pero para la película de Digimon Tamers, La Batalla de los Aventureros, en donde prestaría animación clave y también supervisaría toda la animación. En 2002 sería el supervisor de animación en jefe del anime de Digimon Frontier, como también el supervisor de la respectiva película. Ambas producciones tuvieron a Nakatsuru como diseñador, pero Yamamuro supo adaptarse muy bien a estos diseños. Les pido que me perdonen, pero no vi Digimon como para poder darles un relato de cómo fue exactamente el trabajo de Yamamuro en esta etapa en cuanto a lo animado. Pero sí puedo darles una visión de la siguiente gran producción de Toei Animation, en donde Yamamuro sería puesto como supervisor de animación.
Konji Kino Gash Bell vería la luz el 6 de abril del 2003 y sería, en un principio, la gran apuesta de Toei Animation. El diseñador de personajes sería Ken Otsuka y nuestro amigo Yamamuro sería supervisor de animación de varios episodios clave de esta serie, la cual duraría hasta marzo del 2006. Yamamuro se acoplaría muy bien a esta producción. Realmente le daría mucha consistencia a los diseños y en lo personal considero que todo el equipo responsable hizo un trabajo genial con aquella adaptación. En medio de todo esto, en 2005 Yamamuro también sería el diseñador de personajes y supervisor de animación de la segunda película de Zatch Bell. Así que se pueden dar una idea de qué tan a la par Yamamuro pudo acompañar aquel trabajo realizado por Ken Otsuka. Pero no nos olvidemos que Yamamuro y Dragon Ball siempre fueron de la mano. El 2 de noviembre del 2002 veríamos un paradigma dentro de la industria de los videojuegos enfocados a la franquicia de Akira Toriyama, ya que Dragon Ball Z para la PlayStation 2 se estrenaría de la mano de Bandai Namco y el estudio DIMPS. Un fantástico juego de lucha que abriría las puertas a una etapa preciosa en donde no pararían de salir juegos de la franquicia. Uno tras otro, los videojuegos de Dragon Ball crecerían en número por casi 15 años sin pausas. El juego contó con la participación de Katsuyoshi Nakatsuru para el diseño de la portada, la cual realmente es una de las mejores piezas del animador y de la franquicia entera, mientras que Yamamuro nuevamente se adentraría al rubro de los videojuegos para diseñar todas las ilustraciones que vendrían dentro del manual y dentro del juego. Desde las imágenes que vemos en el menú de selección de modo hasta las piezas que forman parte de las pantallas de versus dentro del juego, Yamamuro crearía una gran cantidad de dibujos que dotarían de una identidad muy clara a las visuales estáticas de aquel juego. Obviamente, si sacamos una lupa, tenía sus detalles mínimos que nos hacían levantar un tanto la ceja, pero en general, hasta este punto seguían siendo dibujos con un estilo muy bueno. Tengamos en cuenta que estas piezas lo más seguro es que se hayan realizado a principios del 2002 o fines del 2001, habiendo pasado 4 años enteros desde el final de GT, por lo que entendemos que el señor estuviera un poco oxidado. Por encima de todo esto tenemos que introducir un detalle que, de ahora en más, será fundamental para describir el estilo y desempeño de Yamamuro a futuro. Para este punto, Yamamuro sería inconsistente en todos sus trabajos, entregando piezas realmente malas y otras piezas sumamente buenas. Es difícil entender cómo de ahora en más sus piezas podían diferir o variar tanto entre sí, pero tranquilos que eso lo iremos viendo a continuación. El arte para el Dragon Ball Z de PlayStation 2 nos mostraba justamente esta característica en Yamamuro. Tan solo veamos qué bien se ve Yamcha o este Goku, pero qué raro que se ve este otro Goku sobre la nube voladora. Ambos son obras de Yamamuro para una misma producción, y aún así difieren muchísimo entre sí, pero nada se compara con lo que ocurriría un año después. En 2003, Yamamuro se encargaría de animar y supervisar la sección dedicada a Dragon Ball en el especial titulado Dragon Ball Z, One Piece y Astro Boy Kyūtai Panic Adventure, un crossover animado único, poco conocido entre estas tres franquicias, que fue destinado al evento público organizado por Fuji TV, siendo una de las piezas que por poco y la consideraríamos Lost Media. En este especial vemos realmente que el estilo de Yamamuro había cambiado completamente. Prácticamente el Yamamuro original estaba desaparecido. Es increíble que su estilo haya sido afectado de aquella manera en tan poco tiempo. No de forma tan negativa, pero sí muy distinta a lo que actualmente la gente suele criticar. Y permítanme decirlo, pero creo que muchos estarían aún más disgustados si Dragon Ball Super se hubiera visto así en lugar de como lo vimos oficialmente. Este estilo tan peculiar no solo se vería presente en aquel especial, sino que en 2004 nuevamente tendríamos una entrega de un juego de DIMPS, el Dragon Ball Z2 para la PlayStation 2. Este juego volvería a contar con Nakatsuru para la portada del mismo, dándonos un diseño espectacular al igual que la entrega anterior.
Yamamuro sería el supervisor de animación de la secuencia de apertura de aquel juego, una intro con mucha potencia, adrenalina, que se quedaría guardada en nuestras mentes por muchos años a futuro. Aquel trabajo es realmente muy bueno, y esto es principalmente gracias a animadores legendarios como Naoto Shishida, quien estuvo involucrado en la animación clave de aquel trabajo. Pero Yamamuro, como les dije, supervisaría esta animación de principio a fin, dejándonos ver que, en especial en sus secciones en solitario, es decir, las que seguro no fueron solo correcciones, su estilo efectivamente estaba pasando unos cuantos inconvenientes desde el 2003. Principalmente la estructura de la cabeza de los personajes estaba un poco deforme, la cara era más grande que el cráneo, lo que provocaba que los ojos, nariz, boca y orejas quedaran desproporcionados respecto al resto del cuerpo. Especialmente los ojos tendrán el detalle de verse de mayor tamaño que de costumbre, pero mantendrían esa expresividad característica de sus trabajos. Podemos suponer que su paso por series como Gash Bell y Digimon moldearon un poco la estética general de sus trabajos, ya que en ambas series tenían personajes con ojos mucho más grandes que en trabajos en épocas pasadas. A fin de cuentas, el problema en este momento no era la rigidez, sino la manera en la que se disponían los elementos de los personajes. El sombreado, al igual que en el especial del 2003, estaba realmente raro. Yamamuro incorporaba sombras por donde fuese y hacía que los personajes se vieran realmente extraños. La paleta de colores no ayudaba en lo absoluto, teniendo errores de coloreo que nos hacían notar aún más los detalles que habían cambiado en el estilo de la franquicia. Para este punto, no solo cada secuencia contaba con 3 niveles de sombreado, sino que los brillos, vistos en GT, retornarían como una nueva capa de iluminación para el color piel base en todos los personajes. Los cuerpos, por otro lado, sí contarían con una leve mejora por parte de Yamamuro, ya que veríamos que el hombre buscaba darles un aspecto más realista a la ropa y a la forma de la anatomía, lo cual claramente se le comenzaría a dificultar a futuro. Las desproporciones se estaban haciendo cada vez más grandes y había que solucionarlo de alguna manera porque de lo contrario, su arte se estaba a punto de extinguir. En febrero del 2005 tendríamos la salida del Dragon Ball Z3 para la PlayStation 2 de Sony. Aquel juego, en lugar de volver a tener una portada obra de Nakatsuru, al igual que las portadas anteriores, tuvo una portada obra de Yamamuro. Esta portada realmente no es mala, pero sí se ve simple y aburrida, especialmente si la comparamos a lo imponente que eran las 2 primeras portadas de esta saga. Esto es producto del ángulo realmente plano y sin atractivo visual. Donde sí había realmente mucho impacto era en la introducción de aquel juego. Esta introducción fue supervisada por Yamamuro una vez más, contando con el trabajo de muchos otros animadores recurrentes en la franquicia. Esta animación fue producida en 2004, por lo que el estilo refleja exactamente aquel momento por el que Yamamuro estaba tratando de recuperar su gloria visual. De esta manera, muchas expresiones, sombreados y formas se notaban realmente raras o fueras de lugar. Especialmente las expresiones parecían pertenecer a otra serie completamente distinta. La realidad es que, en parte, esa era la razón. Yamamuro había perdido aquella costumbre y facilidad que tenía en los 90, y se notaba mucho la influencia redondeada y acartonada de animes nuevos con los que había trabajado, como por ejemplo Gash Bell. El 2005 marcaría el total inicio de una nueva etapa en la vida de Yamamuro, siendo el inicio de la etapa moderna en la franquicia. Ya unos años antes, el manga había recobrado popularidad gracias a la edición Kansenban, que se convirtió en un éxito de ventas en Japón, estrenando nuevas portadas exclusivas de la mano del mismísimo Akira Toriyama. Y como el manga había renacido, también era momento del anime. De esta manera, desde el 2003 al 2005 se reeditaría toda la serie de Dragon Ball hasta Dragon Ball GT, en lo que conocemos como las Dragon Box, las cuales cada una recopilaba la serie en formato DVD por primera vez en la historia de la franquicia, luciendo unas bellas visuales obra de Nakatsuru en cada una de las cajas y en su interior. Por más que Yamamuro no se haya encargado de estas cajas, sí realizó 2 dibujos que se convertirían en 2 piezas muy exclusivas y que mucha gente desconoce hasta el día de hoy. De hecho, tuve que hacer una amplia investigación al respecto porque no hay mucha información de este tema,
y además yo recordaba haberlas visto y cuando me dispuse a buscarlas me costó mucho encontrarlas. Todo lo recopilado a este tema es gracias a una cadena enorme de contactos a los que le fui consultando hasta dar con una persona que tuvo ambas piezas en su poder hace casi 18 años atrás. Estas piezas son 2 cells promocionales que fueron entregadas a un número desconocido, pero muy reducido, de personas que preordenaron las Dragon Box en su momento. Estas 2 cells son totalmente oficiales y ambos dibujos son obra de Yamamuro. Me gusta mucho cómo se ve el Goku Super Saiyajin y es una pena que los colores elegidos fueran tan raros, ya que los diseños se ven muy bien, pero la paleta de colores con las que fueron pintadas no fue la mejor. Es así como estas 2 cells se convertirían en las últimas 2 ilustraciones oficiales de la franquicia en recibir el tratamiento enteramente tradicional, ya que eventualmente el pintado de cells se dejaría de utilizar. Como ven, las Dragon Box fueron realmente exclusivas y requerían ser compradas con mucha anticipación, lo que las convirtió en un objeto muy deseado por aquellos días. Es por ese motivo que Toei Animation no se quedaría con las ganas de volver a editar la serie en DVD, pero en formato individual. De esta manera todo el público tendría acceso a conseguir al menos la serie en algún tipo de edición. Finalmente, en noviembre del 2005 surgen las entregas individuales de Dragon Ball Z en formato DVD. Con una salida mensual de 3 volúmenes, la serie sería recopilada en un total de 49 volúmenes que completarían su tirada en febrero del 2007. 1 año y 4 meses de duración. Y como pueden adivinar, Yamamuro crearía todas y cada una de estas nuevas portadas para todos los DVDs. En estas podemos notar muy bien cómo gracias a la inmensidad de este trabajo, Yamamuro logró recobrar bastantes rasgos que había perdido en los últimos años respecto a su estilo en Dragon Ball. Así que debemos darle las gracias a estas portadas, ya que con ellas Yamamuro logró salvarse de caer por completo en un agujero incluso más problemático que el que actualmente muchos critican. Si bien las primeras portadas se notaban un tanto extrañas, Yamamuro también realizó algunas otras verdaderamente buenas y muy llamativas. Tal vez habían algunos detalles que seguían poniéndonos en duda de su estilo, pero realmente se notaba que Yamamuro estaba dando un salto enorme para continuar mejorando su mano y sobre todo su estilo una vez más. Por ejemplo, esta portada de Goku contra Majin Vegeta, lejos de ser perfecta, se ve realmente bien, en especial Goku. Pero por supuesto, la perspectiva y las proporciones fallaron un poco. Pero muchas otras portadas no tienen este problema. Por ejemplo, tenemos esta pieza de Super Bellito, o esta otra portada de Piccolo y Cell, o esta portada de Goku Super Saiyajin, la cual se volvería una ilustración emblemática en foros y la internet de aquellos días. Como les digo, este trabajo de Yamamuro para los DVDs era muy bueno pese a los detalles de anatomía, sombras o perspectivas. Se notaba un avance y una intención por querer retomar aquellos rasgos que lo habían impulsado al éxito en la década pasada. Y siendo objetivos, son trabajos que no merecen tanto odio, ya que hasta ciertas composiciones fueron muy interesantes y se hacían notar mucho. Además, de cierta manera, mantenían algo importante, la creatividad. Y de eso, bueno, hablaremos más adelante. Al mismo tiempo, desde el 2005 al 2010, se editarían los Dragon Ball TV Animation Comics. Estos eran cómics que tomaban capturas del anime y las disponían con diálogos y onomatopeyas, formando una especie de manga pero con escenas del anime. La mayoría tuvo portadas ilustradas por Nakatsuru, las cuales siempre fueron un deleite por lo genial de su estilo. Pero hubieron algunas, sobre todo al comienzo, las cuales fueron dibujadas por Yamamuro. Comparadas a las de Nakatsuru, realmente se nota que Yamamuro en ese momento tenía severos problemas al adaptarse al estilo de la franquicia una vez más. Tal vez buscaba pegarse al estilo del pasado y por eso los resultados eran tan cuestionables, mientras que Nakatsuru abrazaba y aplicaba un nuevo estilo mucho más suave y suelto que hasta el día de hoy se sigue viendo genial. En medio de todo este trayecto, en 2006 una edición extra de las Dragon Box también saldría al público japonés. Este Dragon Box sería enfocada únicamente en las películas de la franquicia.
Y para esto, a diferencia de las Dragon Box anteriores, Nakatsuru no retomaría el arte de la misma, sino que Tadayoshi Yamamuro sería el encargado de diseñar las portadas externas e internas de esta caja. La portada estaba bastante bien, mantenía aquella estética de ojos enormes que Yamamuro pronto dejaría de seguir aplicando, y los detalles del sombreado y del cabello eran bastante buenos. A ver, era un primer plano muy de cerca, no había muchas formas de arruinarlo. La contraportada tenía un redibujado del dragón que había hecho para el póster de la película número 13 de Dragon Ball Z, y en el interior encontramos dos nuevas ilustraciones de Goku en su estado base y en Super Saiyajin, en ambas realizando sus técnicas más emblemáticas. El Goku en estado base es de esos trabajos producto de la irregularidad de Yamamuro, ya que se ve súper bien, trabajando un ángulo poco común y muy llamativo, elementos que son raros en el Yamamuro actual. Por su lado, el Goku Super Saiyajin es más de lo mismo que veríamos durante futuras entregas, y les pido que recuerden esa pose porque será de las que más veremos replicadas a futuro. Para terminar con esta última sección y para no extender mucho más este apartado, desde abril del 2007 a diciembre de ese mismo año, los DVD individuales del Dragon Ball original también serían editados con portadas a cargo de Tadayoshi Yamamuro. De más está decirles que el estilo representa y respeta muy libremente el estilo de la serie original, por lo que si tienen ganas de ver cómo se vería Goku joven con el estilo de Yamamuro de Super, esta es una representación bastante cercana a eso. Para cerrar el 2007, Yamamuro una vez más sería puesto a cargo de crear el calendario que tendría un total de 6 ediciones distintas, cada una dedicada a un personaje diferente. Estos calendarios fueron completamente diseñados por Yamamuro, compuestos de una portada, 11 ilustraciones normales y una especial. En las 11 ilustraciones veíamos algunas que eran realmente geniales, como esta de Goku con su Kaioken o esta otra donde Piccolo se ve muy imponente. Y cómo olvidar esta imagen de Gohan con la espada Z. Pero también teníamos algunas piezas bastante cuestionables respecto a la anatomía que los personajes tenían. Por ejemplo, en esta página Piccolo se ve realmente raro. Gohan en esta otra tiene el brazo un poco grande incluso para una supuesta perspectiva. Pero el premio se lo termina llevando Trunks. No hace falta explicar qué está mal con este dibujo, ¿verdad? Por otra parte, las ilustraciones especiales que venían incluidas en cada uno de los calendarios sí eran realmente interesantes de ver, y retomaban una técnica que no habíamos visto de su parte en mucho tiempo. Esto desde el póster secundario para la película número 12 de Dragon Ball Z. Me gusta mencionar la relevancia de estas ilustraciones porque sería la última vez que Yamamuro entregaría un trabajo que manejaría esta técnica tan llamativa. Todos los calendarios del 2007 fueron muy buenos y como pudieron ver, sufrían de esa inconsistencia que comenté que Yamamuro mantendría hasta incluso la actualidad. El 2008 marcaría el inicio de la chispa suprema que encendería la dinamita que conocemos como Dragon Ball Super. En septiembre del 2008 se celebraría el Jump Super Anime Tour para conmemorar el 40 aniversario de la Weekly Jump. En este evento se presentarían nuevas y exclusivas animaciones relacionadas a las obras más populares de la Jump de aquel momento. Entre estas producciones estaba One Piece, Bleach, Yu-Gi-Oh!, Gintama, Blue Dragon y Letter B. Pero a pesar de tener producciones relacionadas a varios de los nombres más grandes de aquella época, Dragon Ball, como el gigante que es en la industria, sería la joya excepcional que sería incluida en aquel festival. De esta manera, en la primavera del 2008 en Japón, Toei Animation comenzaría a producir la OVA conocida como Osu Kaete Kita Son Goku to Nakama Tachi, siendo la OVA de Goku y sus amigos regresan. En la parte animada de esta OVA retornarían varios de los talentos clave del pasado, y como no podía ser distinto, Yamamuro volvía a ser el supervisor de animación y diseñador de personajes en todo el especial. Y es aquí cuando las cosas comienzan a calentarse.
La supervisión de aquella OVA fue increíble, de hecho la considero de mis producciones semiactuales favoritas de la franquicia por muchos aspectos que no vamos a discutir hoy. Pero en parámetros generales, Yamamuro había hecho un trabajo impecable supervisando este trabajo. Además, por su lado, en los diseños tenemos dos detalles importantes, uno positivo y otro negativo. El positivo es que los diseños nuevos para Goku fueron y siguen siendo los mejores diseños que tuvo el personaje hasta la actualidad. Son simples, están bien construidos y retratan muy bien la etapa original del final de Z, viéndose muy actuales y sobre todo frescos. Sumado a que hubo una elección genial de colores para esta OVA, lo que les da un impulso muy notable. Tengo que decir que por más que este diseño se le adjudique enteramente a Yamamuro, tengo un poco de dudas de si de verdad fue enteramente un trabajo realizado por él. Me refiero si la intervención o ayuda de alguien. Esto lo digo porque este Goku verdaderamente se ve increíble y no tiene nada negativo en ningún rincón. El sombreado, los músculos, el cabello y la cara tienen un nivel que Yamamuro en 2007 y 2009 no mantenía. Incluso la pose no es una que Yamamuro solía hacer. De hecho, sus diseños solían ser rígidos y no tenían ninguna pose distinta que no fuera totalmente de pie, al menos en ese momento en particular, mientras que este Goku se lo ve relajado y descansando los brazos en su cintura. De hecho, si lo comparamos con el Goku con traje de granjero, también vemos que se ve muy diferente, incluso su cara. La expresión pretende ser la misma, pero la construcción no lo es. Entonces, ¿es posible que hubiera alguien que lo ayudara? Tal vez, pero la verdad es que solo son especulaciones. En teoría el diseño es del 2008 y es enteramente obra de Yamamuro. A su vez, estos diseños traerían un modus operandi bastante cuestionable de parte de Yamamuro, ya que aquí sería el inicio de algo que veríamos una y otra vez hasta la actualidad. Aquí es donde aparece el mencionado punto negativo. Yamamuro optaría por reutilizar diseños de diferentes épocas, mezclándolos con trabajos más actuales. Tenemos casos en donde, por ejemplo, Vegeta posee los diseños de Minoru Maeda, Goku en donde el diseño es totalmente nuevo, y casos donde se mezclan cuerpos con cabezas diseñadas, por ejemplo en este caso Nakatsuru para la saga de Buu. De hecho, incluso hay casos rarísimos como el de Krillin, en donde la cabeza es suya pero el cuerpo es de Goku. Y para esta OVA reutilizar los diseños no estuvo mal, ya que justamente la idea era continuar y recordar el final de Z. Pero esta forma de trabajar sería algo que Yamamuro no dejaría de hacer a futuro, lo cual sí sería algo problemático. Yamamuro crearía una portada decente para esta OVA en donde nuevamente su Goku se parece muy poco al Goku que vimos diseñado para esta OVA. Dejando de lado esta producción, Yamamuro continuaría trabajando mucho para la franquicia, ya que en 2008 se reeditaría de forma individual las películas clásicas de la franquicia en formato DVD. Si recuerdan, se había editado la serie en formato Dragon Box y de forma individual, pero hasta este momento las películas únicamente se podían adquirir a través de las Dragon Box The Movies, el cual también era muy difícil de conseguir para todo el público, además de ser bastante caro. Por eso, como ocurrió con las Dragon Box, las películas también se editarían de forma individual. Esta edición se compondría de 17 películas en donde Yamamuro, una vez más, estaría encargado de realizar todas las portadas para esta entrega. Es en este momento donde su estilo se empieza a convertir en lo que eventualmente vimos durante Dragon Ball Super. Todo se comenzaba a ver mucho más rígido que en el pasado. Los cabellos comenzaban a perder toda esa dinámica tan llamativa que Yamamuro supo mantener hasta ese entonces. Algo importante también, y a diferencia de sus trabajos para las portadas de la serie en DVD individual, es que las portadas de estas películas decaían mucho en lo que composición se refiere, teniendo algunas realmente aburridas si las comparamos con los trabajos de Yamamuro para las mismas producciones durante los 90. Esto marcaba una pérdida casi completa de la creatividad en el objetivo de conseguir piezas dinámicas o interesantes. Y otra vez, la inconsistencia estaba presente, siendo lo más característico del estilo de Yamamuro en este momento.
El hombre nos daba dibujos bastante buenos como para la portada número 13, pero dibujos horribles como el Gohan Super Saiyajin 2 de la portada número 9. Ángulos similares, ejecuciones distintas. Al mismo tiempo, Dragon Ball GT también tuvo una salida individual con portadas que sufrían de todo lo mencionado recién. El 2009 sería un año sumamente importante para la franquicia de Akira Toriyama, ya que esta vez el plan de revivir completamente a Dragon Ball comenzaría de la mano de Toei Animation al remasterizar Dragon Ball Z para las audiencias más actuales. Y por más que fuese solo una remasterización con todos los detalles y lujos que esta tuvo, Yamamuro nuevamente entraría a bordo de este barco para supervisar la animación de los openings y endings, sumado al diseño de la portada principal y de los eye-catch de los episodios. Los póster principales de Kai realmente eran fantásticos. Se notaba mucho una mejoría muy grande respecto a los diseños y trabajos pasados. Era como si el estilo actual hubiera sido perfeccionado para que el regreso de Dragon Ball fuese con la mejor de las ganas. Pero lamentablemente no podemos decir lo mismo del resto de material en sí. Salvo los openings y endings que realmente se veían muy bien, los eye-catch ya nos introducían al diseño más actual de Tadayoshi Yamamuro. Malas proporciones, dibujos rígidos y una carencia de lógica en muchas de las elecciones de iluminación y sombra serían las características principales de aquel estilo. Cuesta mucho entender por qué estos pósters se veían tan bien, pero el resto del arte se veía así. Obviamente sobra de una inconsistencia constante con la que tendríamos que lidiar en más de una ocasión. Parecía que todo ese lujo y belleza visual que habíamos visto en la OVA del año anterior, en 2008, sería la única vez que sucedería, y realmente lo fue. A partir del 2009, el estilo de Yamamuro llegaría a su última parada. Con todo el movimiento que Kai generaba, Yamamuro trabajaría reiteradas veces en continuar diseñando los eye-catch, supervisando los openings y endings, y por supuesto realizando mucho material promocional, desde portadas, dibujos sueltos para acompañar publicaciones y todas las ilustraciones para los DVD de Dragon Ball Kai. Estos se dividieron en 15 entregas individuales, con Yamamuro diseñando todas y cada una de las portadas. Las falencias y pérdida de chispas siguen presentes y al pasar los años todo se continuaría acentuando mucho más en su forma de trabajar, por lo que aún esta historia sigue adelante. Poco a poco nos acercamos al final del trayecto, y las paradas que quedan en el recorrido se vuelven más familiares para sobre todo los nuevos fans de la franquicia, ya que todo es más contemporáneo. Habiendo pasado casi 4 años desde que Yamamuro se relacionó con el mundo de los videojuegos, Raging Blast llegaba en 2009 para una vez más contar con Yamamuro en el diseño de su respectiva portada. En la portada podíamos ver dibujado a un Goku que Yamamuro en 2007 ya había hecho para el calendario de ese año, algo bastante llamativo si me preguntan a mí. También Yamamuro sería el encargado de diseñar a Broly y Vegeta en Super Saiyajin Fase 3, siendo las dos nuevas transformaciones que verían la luz en aquel juego. En la portada del Raging Blast, Goku se ve medianamente bien, pero Broly se ve bastante tieso. Incluso otros dibujos del personaje por Yamamuro en esos años se veían incluso mejor, así que fue una lástima no contar con un diseño más atrevido o llamativo. Caso contrario ocurre con la portada del segundo videojuego de aquella serie, el Raging Blast 2. Viendo su estreno en 2010, cuenta con una portada nuevamente hecha por Yamamuro, que pese a los detalles y costumbres negativas de su estilo, consigue que la portada se vea más llamativa con tantos personajes presentes en esta. Además, en ese mismo año se produciría para este juego un remake de la OVA exclusiva de Japón, Dragon Ball Z Gaiden, el plan para erradicar a los Saiyajin, de 1993. El remake se titularía de forma similar, llamándose El plan para erradicar a los Super Saiyajins. Dicha OVA realmente vio la luz originalmente en los 90 y fue supervisada por Shimanuki, pero para este videojuego se decidió hacer un remake casi reboot de dicha OVA, y obviamente fue supervisada enteramente por Yamamuro.
Y es aquí cuando comenzaríamos a ver que sus correcciones en producciones de este estilo estaban siendo cada vez más fuertes y no tan parciales como antes, haciendo irreconocible el trabajo de los animadores responsables. En esta producción parecía que Yamamuro enfocaba toda su fuerza en corregir todo lo que fuera posible. Además, esta vez volvería a hacer un nuevo diseño de Goku y del resto de personajes, excepto el diseño de Cooler y Slug, los cuales fueron reciclados. Estos nuevos diseños verdaderamente eran muy malos, de lo más rígido que se han visto estos personajes en toda su historia. Tan solo vean las piernas de Goku o el cuerpo de Vegeta. Lo mismo ocurría con el episodio de Bardock, una ova dirigida para la Jump Festa que adaptaba el manga del mismo nombre. Esta ova, una vez más, nos dejaba ver que Yamamuro estaba enfocado en querer corregir todo lo que le fuera posible. La animación de esta ova estuvo muy bien gracias a animadores como Onishi o Shimanuki, pero en lo que visuales se refiere, no destacaba en lo absoluto. En 2011, nuevamente, Yamamuro supervisaría la animación de la introducción del juego Ultimate Blast. Y una vez más, el estilo actual se continuaría acentuando mucho más en el público, contando con la participación de grandes animadores que lograban hacer lucir las secuencias animadas en esta introducción. Al mismo tiempo, Yamamuro recurrentemente supervisaría los cortes animados para las máquinas de juego de Dragon Ball Heroes, y esto incrementaría mucho el deseo de los fans por ver una producción nueva en la franquicia que tuviera ese nivel y diseño visual. En todos estos años, desde el 2009 al 2013, Yamamuro trabajaría involucrado en Dragon Ball casi en todo lo que veía a la luz, aportando múltiples portadas para la revista V-Jump, pósters y entre otras piezas de arte. Muchas de estas piezas fueron buenas y otras fueron bastante malas, pero Yamamuro mantenía un nivel intermedio que no alcanzaba su época dorada. Detalle nada negativo, ya que por supuesto uno debe entender que el tiempo pasó para todos. Pero con cada mes que pasaba, el inminente gran anuncio se hacía cada vez más cercano. En 2013, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, veía la luz para revitalizar completamente a la franquicia. No solo continuaría la historia de la mano de su creador, sino que Yamamuro, una vez más, haría su gran entrada como supervisor de animación y diseñador de personajes luego de 17 años, ya que la última película de la franquicia había sido en 1996, El Camino hacia el Poder. Yamamuro diseñaría un boceto y un eventual póster final bastante interesante que, si me permiten, con un poco de ajuste, lograríamos conseguir un póster perfecto para esta producción. Yamamuro aceptaría trabajar en esta película muy entusiasmado al oír que Toriyama también estaría involucrado. De hecho, Yamamuro ya tanteaba la posibilidad de que esto ocurriera, por lo que cuando fue convocado en marzo del 2012, su expresión fue de "así que este momento ha llegado". Yamamuro dijo que trató que los diseños se apegaran más a la estética realista actual de Toriyama, agregándole un poco del estilo de la franquicia de la saga de Buu para que mantuviera una consistencia visual con el final de Z, especialmente tratando de mantener expresiones y caras divertidas que en la saga de Buu, según él, fueron recurrentes. Yamamuro indica que Toriyama actualmente dibuja con un toque de realismo que él trató de replicar en sus diseños. Realmente, luego de ver todo este recorrido en este video, sabemos que Yamamuro diseñó los personajes como él quería hacerlo, o más bien como lo venía haciendo hace ya varios años. La supervisión de Yamamuro dividiría mucho al público en dos secciones: quienes no notaban el cambio en las visuales y quienes notaban mucho más que el estilo de Yamamuro había cambiado realmente mucho en estos años. Recordemos que las últimas 3 ovas que habían salido de la franquicia no fueron realmente tan conocidas como sí ocurría con la Batalla de los Dioses, la cual fue un suceso a nivel mundial. Yamamuro en la película haría que todo se viera muy consistente como de costumbre. De hecho, según parece, los storyboards de la escena de Bills derrotando a los guerreros Z con unos palillos fueron diseñados por él, y tal vez también fue su animación, aprovechando esa oportunidad para explayar abiertamente sus conocimientos de artes marciales y gusto por secuencias de acción con toques cómicos como las coreografías de Jackie Chan. La escena en realidad contaría con Bills deteniéndolos con una cuchara o un tenedor, pero Yamamuro preguntó si en lugar de eso podía ser un par de palillos, a lo que obtuvo el visto bueno. Es importante mencionar que Yamamuro siempre fue un fanático de las artes marciales y, según los dichos y rumores, parece ser un practicante de estas disciplinas desde muy joven.
Hasta este punto había mucha gente que opinaba que les gustaría ver un remake de Dragon Ball Z con las visuales que tenían los openings de Kai. De hecho, Dragon Ball Kai había sido bastante criticado por ser un remaster y no un remake con este estilo. Aunque les cueste creer, ese era un dicho muy común en esa época. Pero esta película, La Batalla de los Dioses, llegaría para cambiar muchos de esos dichos, ya que las visuales comenzarían a ser puestas en el foco de la duda por muchas otras personas que luego de años de estar alejados de la franquicia, encontraron en La Batalla de los Dioses un Dragon Ball muy distinto al que recordaban. Para el 2014, Toei Animation terminaría de producir su remaster de la serie Kai con The Final Chapters. Yamamuro realizaría el respectivo póster, el cual tenía como protagonista a un Goku que parecía más un Gogeta que otra cosa. Comparar esta pieza con los pósters originales de la primer parte de Kai nos demuestra una vez más la poca intención de Yamamuro por querer componer piezas interesantes. Yamamuro supervisaría los openings y endings una vez más para esta última parte de Kai, y el resultado no dista mucho de lo que ya todos conocen. En 2015, una secuela directa de La Batalla de los Dioses vería la luz en los cines de Japón y de todo el mundo. Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer era su título, y Yamamuro retomaría todas las posiciones que había ocupado en La Batalla de los Dioses, pero a la vez se encargaría de dirigir y de diseñar todo el storyboard para esta producción. Esta sería la primera vez que Yamamuro dirigiría una producción, y eso se notaría mucho en el resultado de la cinta, ya que muchas cosas básicas como una buena diagramación de la acción, escala o planos se echaban en falta durante los combates. El póster de la cinta tampoco fue nada sorprendente, le faltaba mucha energía y se podía observar que no hubo una idea clara o concepto base desde el boceto. La película tuvo una recepción casi igual de cálida que la película anterior, y los planes de Toei Animation y Fuji TV de revivir a la franquicia estarían a punto de concretarse. Yamamuro reconocería abiertamente que trabajar en esta producción no fue tarea fácil, especialmente todo lo que involucraba el manejo de CGI fue lo que le consumía bastante tiempo, definiéndola como una herramienta útil pero con la que él no encontraba una total afinidad, teniendo que dibujar en una ocasión junto al equipo casi 1000 páginas en 12 horas para completar el proceso. Por más que critiquemos mucho a esta película, viéndose plana, aburrida y sin mucho impacto, creo que Yamamuro logró hacer un muy buen uso de sus conocimientos en artes marciales, regalándonos secuencias preciosas como el golpe de una pulgada de Goku al pecho de Freezer. Y todos los grandes animadores involucrados entregaron lo mejor de sí, y eso es importante reconocerlo. También a Yamamuro se lo notaba muy alegre de ser el director, queriendo aplicar todo lo que él había aprendido en todos estos años de carrera, considerando incluso dedicarse especialmente a la dirección en un futuro. Yamamuro en la resurrección de Freezer llevaría a otro nivel su criterio de corrección, eliminando casi por completo el estilo de muchos animadores que estuvieron involucrados en la cinta. De esta manera, aquella película sería muy consistente, pero pagaría el precio de que muchos animadores no se encontraran a gusto con la forma de trabajar de Yamamuro, ya que se les había otorgado libertad, pero su trazo y rasgos característicos serían totalmente eliminados gracias a las correcciones de Tadayoshi Yamamuro. Poco importaba porque el 5 de julio de ese mismo año, Dragon Ball Super vería la luz como la nueva serie televisiva que continuaría las aventuras de Goku una vez más, y todo ya estaba dispuesto para que sin descansar la serie retomara lo ocurrido al final de la saga de Buu. Yamamuro, con 55 años de edad, volvía como supervisor de animación en jefe y diseñador de personajes principal junto a la señorita Miyako Tsuji. A su vez, Yamamuro prestaría animación clave en algunos episodios durante la serie. Dragon Ball Super tuvo una pésima preproducción y una realmente mala organización en todo su comienzo. Tengo un video enteramente explicando este asunto, así que recomiendo que lo vean para entender más de este problema.
Pero en resumen, Dragon Ball Super únicamente tuvo unos cuantos meses de producción que no fueron para nada suficientes ni sanos para organizar al equipo y a los elementos necesarios. Y a todo esto, Fuji TV quería que Super se estrenara sí o sí una semana después del último capítulo de Dragon Ball Kai The Final Chapters. Estos problemas en la animación lograron que la gente pusiera el doble de atención en el apartado visual de la obra. El público habitual se mantuvo enfocado en criticar los dibujos y no la animación en sí, pero todo esto despertó la curiosidad a una mayor escala en todo el público. Debido a esto, la gente comenzó a preguntarse por qué todo se veía tan mal, surgiendo comparaciones con producciones del pasado que desembocarían en la conclusión de que no solo la animación había cambiado, sino que los diseños de personaje parecían ser la causa de la decadencia de la animación de Super. Nada más lejos de la realidad, ya que los diseños, pese a no ser buenos ni tampoco perfectos, no fueron la razón del pobre rendimiento de Dragon Ball Super en sus comienzos. Pero toda esta agitación comenzaba a destapar los problemas de forma pública que los trabajos de Yamamuro venían teniendo desde hace casi 10 años en el medio. Problemas de construcción, expresividad, rigidez, falta de cuidado y atención fueron aspectos con los que siempre mantuvimos cercanía quienes veníamos siguiendo la franquicia desde cerca, pero para el resto era la novedad por la cual poner el grito en el cielo. Y es aquí cuando la estrella que fue Tadayoshi Yamamuro se comenzaría a apagar. El estilo de Yamamuro sería ampliamente criticado por fans, y no tanto, de la animación en general. No podemos negar que si Super hubiera tenido diseños más abiertos en concepto y estilo, hubieran hecho mucho más leve el trabajo tan apresurado y aplastante de los animadores. Pero la falta de tiempo de producción y diseños complejos hicieron que se complicara mucho más mantener todo en marcha. Los brillos están bien. Su incorporación a la franquicia se justifica debido al estilo del creador Akira Toriyama, pero es su mal uso lo que nos causa el verdadero problema que nos termina molestando consciente o inconscientemente, ya que se agregaron brillos en lugares donde no debería haber, y sobre todo en situaciones donde la oscuridad y la iluminación no deberían provocar brillos. Yamamuro dijo haberlos incorporado debido a que Toei no le otorgó a Dragon Ball el correspondiente departamento de composición visual secundaria, así que aparentemente no es un capricho sin fundamentos. Pero objetivamente el resultado no fue el esperado, y la paleta de colores no ayudaba en lo absoluto, ya que en GT los brillos eran completamente blancos, lo que los hacía destacar como algo parte de los diseños y que fuesen algo más del estilo y el arte de la serie. Mientras que en Super, al ser de un color piel tan raro, parece que los personajes están aceitados o transpirados todo el tiempo. Es decir, la paleta de colores y la composición fue uno de los mayores problemas. Tan solo vean cómo se ve el póster de la película 12, realizado por Yamamuro en 1995, pero coloreado de la forma actual de la franquicia. Vaya diferencia, ¿no? A fin de cuentas, la gente adjudicó el mal desempeño del apartado animado y visual enteramente a Yamamuro, un tanto injusto dado que, fuera de los aspectos de gusto personal, el pobre resultado del inicio de Super no era culpa suya, y sobre todo Yamamuro con supervisiones aquí y allá, hacía que todo funcionara de la mejor manera que en ese momento era posible. Sin Yamamuro, el resultado hubiera sido peor. Sin Miyako Tsuji y Takeo Ide, lo mismo. Yamamuro, además de ser el supervisor de animación en jefe de Super, animaría completamente y supervisaría todos los endings del anime, a excepción del número 6 y el 7. El resto fueron trabajos enteramente suyos. Los artes promocionales también correrían casi siempre a cargo de Yamamuro, trayendo por lo general uno nuevo por cada arco argumental. También se encargaría de diseñar las portadas para los Blu-rays y los DVD de la franquicia una vez más, siendo un total de 11 volúmenes box del Blu-ray y 44 DVDs individuales de la franquicia, en donde veríamos que Yamamuro tendía a entregar portadas muy poco imaginativas y que repetían poses y formatos una y otra vez, siendo muy pocas las que, de cierta forma, destacaban por su cuenta, viéndose todas en general bastante planas.
Tan solo comparen esta portada del volumen 34 del DVD, en donde parece que Goku está dando una patada en el aire, y comparémosla con esta pieza del calendario del 96, en donde Goku también parece estar dando una patada. Creo que se entiende bien a lo que me refiero con que el arte se volvió cada vez más plano. También sería el momento en donde la inconsistencia que les vengo mencionando tanto durante este video explotaría llegando a niveles tan bajos que cuesta creer que vengan de su propia mano. Un ejemplo claro y que fue muy discutido fue esta portada del Blu-ray 11, en donde la construcción de ese Goku era realmente horrible. Muchas veces Yamamuro llegaba para salvar ciertos cortes y otras veces la gente se preguntaba si realmente era necesario su corrección en ciertas escenas. Un ejemplo de esto fue aquel Goku Ultra Instinto, el cual fue muy polémico debido a las correcciones que Yamamuro había realizado en comparación al dibujo sin corregir visto en el adelanto. Si bien este es un caso que tiene explicación lógica, la cual es que al ser la primera aparición del Ultra Instinto perfecto, el dibujo tenía que estar lo más on model posible. Pero fuera de estos casos, parecía que en este punto Yamamuro no corregía solamente detalles puntuales, sino que optaba por corregir secuencias enteras con tal de mantener la consistencia en los diseños, y esto molestaba tanto al público como a muchos animadores. Para inicios del 2018, junto al final del episodio 131 de Super, tendríamos el primer anuncio y teaser oficial de lo que a futuro se convertiría en Dragon Ball Super Broly, generando mucha conmoción dentro del fandom desde la trama y ejecución. Y para sorpresa de todos, Yamamuro no regresaría. Dragon Ball Super Broly fue un éxito en todo aspecto, un nuevo escalón que la franquicia obtuvo hace varios años atrás, y conforme pasó el tiempo nos fuimos enterando de todo el drama, si se quiere decir así, que ocurrió detrás de esta producción. Esta película contó con Naohiro Shintani como el nuevo diseñador de personajes, trayendo y explorando un nuevo estilo mucho menos cargado en contenido, otorgándole muchísima, realmente muchísima, libertad a los animadores, la cual contó con un plantel lleno de talentos como Yoshihiko Umakoshi, Naotoshi Shida, Chikashi Kubota, entre otros. La película brilló por su apartado técnico y visual, y ¿saben qué? Yamamuro ni siquiera estuvo presente en esta producción. Supimos tiempo después que Shintani había sido seleccionado a raíz de una audición en donde algunos animadores participaron para que Toriyama eligiera cuál trabajo le gustaba más. A dicha audición, Yamamuro ni siquiera fue invitado. Fue un gran golpe. Broly había sido el primer personaje que creé y de verdad me gusta mucho. En ese entonces decidí que dejaría de trabajar cuando la señorita Masako Nozawa se retire. Este accionar podrá ser aclamado por muchos y realmente entendemos que Yamamuro no fuese del agrado de la mayoría del público, pero creo que fue un accionar muy rudo y descuidado por parte de Toei. Especialmente considero esto debido a que la primera película de Broly, 25 años atrás, había sido la producción que le había abierto las puertas al momento más alto de su carrera a Tadayoshi Yamamuro. Sumado a que Broly fue un personaje que Yamamuro había diseñado luego de los bocetos de Toriyama. Yamamuro y Broly tienen una historia muy cercana. No podemos culpar 100% a Toei, ya que desconocemos si la empresa se acercó o no para que al menos Yamamuro participara como animador clave, o incluso ser uno de los supervisores junto a Takahashi o Tate, por ejemplo. Y tal vez, dado al orgullo de Yamamuro, él se negara a participar. Realmente no conocemos todos los detalles. Únicamente sabemos que Yamamuro, para audicionar como diseñador de personajes, no fue invitado. En 2019, Yamamuro contaría que ni siquiera fue al cine a ver a Broly. Es más, ni siquiera pudo terminar de verla en DVD porque los movimientos de cámara le hicieron doler la cabeza. Sea verdad o no, realmente demuestra un tanto su sentir respecto a aquella producción. Y es entendible.
Yamamuro venía participando en prácticamente la totalidad de producciones de Dragon Ball hace más de 30 años. Además, durante una entrevista en el Salón del Manga para la promoción de la última película de Z, dijo que si tuviera que elegir un personaje al que le gustaría ver en una nueva película, ese sería Broly. Yamamuro continuaría trabajando como supervisor y diseñador de personajes en Dragon Ball Heroes hasta la actualidad, en donde recurrentemente le podemos observar trabajar de tanto en tanto como supervisor, animador o diseñador de storyboards, algunas veces dejando ver que la inconsistencia sigue siendo uno de sus pilares, en donde a veces nos entrega piezas muy buenas que reflejan muy bien al Yamamuro de los 90 y otras que realmente no tanto. De esta manera Yamamuro sería alguien capaz de, en ocasiones, regalarnos dibujos imponentes y geniales, como es el caso de este Bellito, pero en otras oportunidades seguía decepcionándonos con trabajos no tan buenos. Yamamuro actualmente no está participando tanto como antes. Parece que poco a poco fue siendo dejado de lado y eso es realmente triste. En 2019 volvimos a ver su trabajo en 8 nuevas portadas para la edición Blu-ray de las películas originales, así como también en el box que las contuvo, teniendo algunos detalles muy positivos y muchos otros regulares, siendo estos principalmente los que destacan debido a que son varios. Personajes rígidos, cuerpos desproporcionados y composiciones muy por debajo de lo que él era capaz. Si tuviera que elegir una en especial que considero como positiva o buena, elegiría la portada del Blu-ray número 5. Me gusta mucho la pose de Gohan y notamos un intento por crear profundidad con la imagen de Bojack y Broly de fondo. Más adelante en 2021 se encargó de diseñar las visuales para el Dragon Ball Super Complete Box, en donde claramente la composición de estas fue un desastre y cometía errores muy llamativos como no dibujar correctamente las muñequeras de Goku. Este aspecto es algo muy raro de su parte, ya que Yamamuro era alguien muy detallista que sabía qué detalles diferenciaban a los personajes dentro de la franquicia, pero se ve que actualmente no cuenta con las mismas ganas o ánimos que tenía en el pasado. También, y sorpresivamente de forma muy positiva, vimos a Yamamuro retornar como animador clave para la serie de Dragon Quest, en donde su animación realmente estuvo muy bien. Nada fuera de lo común, pero sí realmente bien. En 1994 también habíamos visto a Yamamuro realizar una ilustración enfocada a esta franquicia, la cual se ve genial. Así que esta no sería la primera vez que Yamamuro se acercaría a la obra. Por otro lado, en 2022 realizó los diseños para un nuevo calendario en donde vimos algunas piezas bastante buenas. Nada comparado a lo clásico, claro, pero estas eran piezas que al menos se podían disfrutar un poco más que otras. Por supuesto, esto teniendo en cuenta los rasgos clave de su estilo actual. El primer plano de Piccolo se ve verdaderamente bien, pero siempre habrá gente que quiera que Yamamuro siga dibujando como en los 90. Pero creo que ya no estamos en posición de pedirle eso, teniendo como única opción pedir que al menos los dibujos estén bien construidos. Yamamuro indiscutiblemente es el animador que más ha trabajado en la franquicia de las esferas del dragón, incluso más que el mismo Akira Toriyama. Tal parece que aún nos queda una última sección por recorrer en la carrera de este legendario animador, pero de momento esto es todo lo que tenemos. Yamamuro nos deleitó a todos en los 90, definiendo una estética y explorando los límites de un arte que hasta hoy en día es venerado y replicado hasta el cansancio. Yamamuro nunca dejó de evolucionar como artista, al igual que su compañero Nakatsuru. Lo único que los diferencia es que uno abrazó su nuevo estilo y estética, mientras que el otro, Yamamuro, continuó tratando de volver a sus años de gloria teniendo complicaciones con el paso del tiempo y el avance de su estilo. No creo que sea un mal hombre, de hecho hasta creo que sus intenciones siempre fueron buenas. Debe ser difícil envejecer y querer trabajar como cuando tenías 25 años, teniendo más de 60. Y aún así, Yamamuro sigue dándolo todo, incluso hasta hoy en día. De verdad, imagínense cuántos dibujos de Goku el señor habrá hecho hasta ahora. Mencionemos que en la actualidad Yamamuro tiene una facilidad sobrehumana para dibujar al personaje.
Mientras dibujaba personajes de Dragon Ball, siempre pensé que sería el último Goku o el último Vegeta que dibujaba, pero sigo dibujándolos hasta hoy en día. Teniendo actualmente 62 años, considero que aún puede entregarnos unas cuantas secuencias y piezas de arte para añadir a la colección de recuerdos que Yamamuro nos viene dando hace tanto tiempo. Yamamuro es un animador que parece seguir con una mentalidad ubicada en los 90, sin considerar el avance tecnológico y de producciones en el medio, lo cual deja en evidencia que muchas de sus elecciones desentonan mucho con lo que el público actual puede llegar a esperar. Tuvo muchas etapas donde, a punto de caer, supo levantarse una vez más para recuperar de forma total o parcial el gusto y estilo al dibujar a Goku y compañía. Esperemos volver a verlo una vez más como animador clave en el regreso de Super consiga redimirse antes de alejarse por completo de esta fantástica aventura. Díganme, ¿conocían todo este recorrido detrás del animador más importante de la franquicia de Dragon Ball? Si les gustó, por favor déjenme su like, comenten, suscríbanse y compartan este video, ya que eso me ayudaría muchísimo. Sé que es un video muy largo, pero quería tener todo el recorrido completo de la trayectoria de este gran animador. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video, y sin nada más que añadir, estás acabado.